señoras y señores, y bienvenidos al Puente de la Luz. En muy contadas ocasiones llega un pueblo a considerar suyo a un artista. Cuando el pueblo lo acepta, cuando se siente identificado en su obra, enseguida le otorga la inmortalidad. Fue el gran pintor de la generación del 98, un creador que en su día estuvo en la vanguardia y al que la crítica ya ha empezado a reconocer como algo más que el creador de la musa gitana. Esta noche hablaremos de Julio Romero de Torres con el escritor y periodista Alfredo Asensi, que próximamente va a publicar un libro dedicado a este cordobés universal. Buenas noches, Alfredo, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti. Bueno, ¿qué te ha impulsado a escribir sobre Julio Romero de Torres? Sí, es una vieja tarea que me propuse hacía tiempo, escribiendo unos guiones en formato de radionovela que radiamos en la cadena SER, en Radio Córdoba, en la que tú participaste, por cierto. Esta selección de guiones me dio a pensar que podía, con el cabo del tiempo, llevarlas a un libro, transformando lógicamente lo que es un guión radiofónico en lo que es un texto, digamos que ya un poco más literario, incluyendo lógicamente en esta narración no únicamente la vida del pintor, sino tú lo has dicho perfectamente, que pocas veces ha habido un pintor tan entroncado con una ciudad como Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres llevó a sus cuadros el alma de Córdoba, totalmente el alma de Córdoba, a su manera, porque él lo mismo te pintaba un paisaje donde estaba la Plaza del Potro y al lado estaba Santa Marina, pero a su manera él, el espíritu de Córdoba, lo dejó plasmado en sus libros. Entonces, de alguna forma, siguiendo un poco lo que es un cuadro de Julio Romero, yo he intentado en esos guiones radiofónicos y ahora en lo que es el libro, pues hacer una especie de cuadro de Julio Romero, donde no únicamente esté el pintor, sino que esté la Córdoba que él vivió, los acontecimientos más importantes de aquella época, lógicamente muy seleccionados, porque es imposible meter tantos acontecimientos en una Córdoba que en el año, cuando nació Julio Romero, pues era una Córdoba muy deprimida, en el año 1874, pero que poco a poco empezaron a verse obras como la remodelación de la Plaza de las Tendillas, la calle Claudio Marcelo, que ya se comunicó con las Tendillas, se quitó el huerto que había donde está el Instituto Góngora, etcétera. En fin, una serie de acontecimientos, todos entroncados con lo que es la vida del pintor. Y luego ya hay una segunda parte del libro donde ya el pintor se traslada a Madrid y ahí hablamos de lo que es su relación con los grandes del 98, el modernismo, con Valle Inclán, los Machado, etcétera, etcétera. Y en fin, pues ese es un poco lo que estamos intentando meter en las 400 o 500 páginas que va a ocupar este libro. Si tuvieras que definirlo a grandes rasgos, ¿cómo era Julio Romero de Torres? Yo, por lo que he podido estudiar, era un hombre serio, pero, ojo, en la tertulia era quizá el que más animaba. Era serio en su comportamiento, no consentía que nadie criticara a nadie en su presencia, era un hombre muy honesto, muy trabajador, era un hombre bastante atractivo y bueno, pues era una persona dedicada íntegramente a lo que realmente le gustaba. Primeramente quiso abarcar el tema del flamenco, que es un tema muy conocido en la vida de Julio Romero de Torres, pero cuando ya se centró, él se dio cuenta de que su camino estaba en la pintura. Y estaba en la pintura porque llevaba los gérmenes y los genes de Rafael Romero Barro, su padre, que fue el que influyó profundamente en toda su trayectoria pictórica. Su hermano Enrique y su hermano Rafael. ¿Era tan mujeriego como se cuenta? Pues yo pienso que no tenía más remedio que serlo. Porque ten en cuenta, bueno, aquí en Córdoba lógicamente estaría un poco más vigilado, aunque él pintaba siempre con el estudio totalmente cerrado. Cuando iba a Francisca Pellicer a decirle, Julio, el chocolate, ¿por qué cierras la puerta? Pues cierro la puerta porque no quiero que nadie me entretenga. Y bueno, en Córdoba se le han asociado algunos, digamos que romances, que estudiados, se comprueba perfectamente que no hubo absolutamente nada. Como por ejemplo, si hablamos después de Con la chiquita piconera, eso es toda una historia que yo respeto a quienes han investigado y piensan que hubo una relación entre Julio Romero de Torres y María Teresa López. Yo pienso que no, y se puede demostrar. Y quizás con Carmen Casena sí estaba muy colada por el pintor,
Bueno, tanto que a los pocos días del entierro murió Carmen Casena de pena. ¿Mujeriego en Madrid? Pues yo creo que sí, es que no había más remedio. Ten en cuenta que entonces la bohemia de Madrid, a base de compañías como la de Valle Inclán, Manuel Machado, Francisco Villaespesa, que era un torrente, era un torbellino, Pío Baroja, Jacinto Benavente, que estaba todo el santo día en el Teatro Romea rodeado de triples, de bicetiples, etcétera, pues en ese ambiente sí, se supone que Julio Romero pues tendría sus más y sus menos con aquella... Además era un hombre muy apuesto, ¿no? Muy apuesto, sí, sí. Además era muy simpático, su acento cordobés destacaba también. Quizás el único que le hacía un poco la competencia era Valle Inclán, que aunque era gallego tenía un ceceo que parecía también andaluz, que parecía cordobés. Entonces, bueno, pues sí, se supone que... Y además, es que todas las actrices de aquella época, las comediantas, etcétera, estaban locas porque Julio Romero las pintara. Y Julio Romero las pintó, se le ofrecían a pintar lo que usted quiera, en el cuadro que quiera. Es cierto esa historia que se cuenta de que guardaba mechones de cabello de sus aventuras amorosas en un cojín de su estudio. Bueno, eso parece que es cierto, pero yo la idea que tengo es que esta reunión de personas, de mujeres, tan entregadas al pintor, al arte del pintor, quizás capitaneadas por Teresita Saavedra, pues les regalaron un cojín con mechones de cada una de las mujeres que él trataba. Esto hoy día, lógicamente, puede ser objeto de mucha crítica, pero hay que tener en cuenta en el contexto y en el momento en el que se hizo, que Julio Romero lo recibió, no es que él tuviera... No era un coleccionista. No era un coleccionista, él lo recibió y seguramente que con agrado, claro. Bueno, porque él también era jurado en certámenes de belleza. Él era jurado en certámenes de belleza, era jurado también en concursos de flamenco, en la Copa Pavón, hay una foto de él en el año 1926 o 27, donde aparece, foto muy poco conocida, de jurado en la Copa Pavón, creo que era un certamen de cante flamenco. Las mujeres del pintor cordobés forman parte ya de la iconografía popular, pero ¿la fama las hizo felices o alguna vez se arrepintieron? Ya, no sé, hay dos. Una, porque le costó la vida, la cartulina, que aparece en el cuadro Nuestra Señora de Andalucía, y otra, con la que yo he tratado muy mucho y me precio... Creo que la estamos viendo ahí. Mira, exactamente, ahí la estamos viendo. Es la que está a la derecha de nosotros, al lado de Julio Romero. La de rojo. En ¿no? esta postura, exactamente. Esa fue asesinada. Esta fue asesinada por el novio, por los celos, porque había sido modelo de Julio Romero. Y únicamente aparece en este cuadro, no aparece ninguno más, la cartulina. El que está en el fondo es el chocolatero. Tenemos a María la Sastra, que es la figura central, que es la divinización de la mujer andaluza, y Carmen Casena, que hace de cantaora. La cantaora es Carmen Casena y la cartulina es la bailaora. Y cuando se enteró Julio Romero del asesinato de su modelo, ¿qué pensaría? Yo cuento que fue uno de los motivos de su primera marcha a Madrid, por lo menos para quitarse del medio. Pero vamos, no está muy datado, pero creo que sí, que hombre, un acontecimiento de ese tipo en una Córdoba de 50.000 habitantes o 56.000 habitantes, que era un pueblecito prácticamente, sería un acontecimiento increíble. Entonces sí, él se enteró y me parece que marchó con Enrique Romero a Madrid a unos asuntos y de alguna forma Madrid ya le atrajo de tal manera que, bueno, a instancias de Valle Inclán, Julio tiene que venirse a Madrid porque esta es la cuna del modernismo. Bueno, la cuna del modernismo estaba en Barcelona, pero Valle Inclán quería implantar el modernismo totalmente con la pintura, con la literatura y con las artes en Madrid, en la tertulia que tenía en el Café Fornos. A la Chiquita Piconera también le cayó el Sí, San Benito de exactamente. Amante, ¿no? De la Chiquita Piconera sí puedo hablar un poco más ampliamente porque tuve el placer, la suerte
de que me considerara su amigo. Entonces era una mujer que estaba muy reacia. Ella me dijo que para ella todo ha sido un rosario de amarguras, porque ella tenía su vida, queramos o no, tenía su novio, pero el mero hecho de meterse en este ambiente, primeramente, hombre, le reportó grandes beneficios. Ahí tenemos... Esta es María Teresa López, esta es una foto que ella me cedió para que yo le hiciera una ampliación, luego lógicamente se la devolví, y me contó que esos pendientes que tiene, se los regaló Julio Romero de Torres, yo los tuve en las manos, esos pendientes, y son los mismos que aparecen en el cuadro Fuensanta, el cuadro que luego fue incluido en los billetes de 100 pesetas. Bueno, pues María Teresa, ahí está el cuadro y la dedicatoria que me hizo de este billete. Este es un cuadro maravilloso donde, bueno, aquí no se aprecian bien los pendientes, pero son exactamente los mismos. Entonces, María Teresa quizás no tanto en la época en la que Julio Romero la pintó, porque María Teresa tenía una familia un poco humilde, y entonces, bueno, Julio Romero pagaba religiosamente, entonces aquello le vendría muy bien, la fama, etcétera. Pero luego el tratamiento que la sociedad le ha hecho o le hizo a ella se quejaba enormemente. Se quejaba de los medios de comunicación, se quejaba de los periodistas, decía que todo el mundo iba a sacarle algo, pero que a ella nadie le daba nada. Y la mujer vivía, pues... acabó en una residencia. Acabó en una residencia en Pozo, no sé, en un pueblo de Córdoba. Ella vivía aquí, en la calle Doctor Fleming, luego se trasladó a otro sitio. ¿Negó siempre que hubiera sido amante de Yo le pregunté, y tengo una entrevista grabada con ella, digo, bueno, me dice, pero Alfredo, si yo tenía 16 años, bueno, lo que aparece ahí es un documento de Rafael Romero de Torres, el hijo de Julio Romero, certificando que ella es la auténtica modelo de la chiquita piconera, de Fuensanta, pues, como aparecían tantas chiquitas piconeras por ahí, es un certificado en el que se acredita que la real y la auténtica chiquita piconera era María Teresa López. Que no tuvo nada que ver con No, él me dijo, él dice, mira, en absoluto, dice, a mí ese hombre me respetaba enormemente, y en el ambiente en el que estábamos era casi imposible que hubiera nada, dice, porque yo lo veía como, no como mi padre, sino como mi abuelo. Dice, y es más, yo me sentaba en la silla, no sé qué, no sé cuánto, y muchas veces me quedaba dormida, y llegaba, venga niña, esto y lo otro, y mi madre estaba allí todos los días. ¿El cuadro de la chiquita piconera se gestó en Córdoba, se gestó en otros sitios? Pues mira, ese es un documento interesante. El cuadro de la chiquita piconera se gestó en Madrid, curiosamente. Julio Romero lo gestó con una de sus modelos preferidas, que era Elena Pardo. Y entonces, cuando él se puso enfermo en Madrid, de la hepatitis tan terrible que tenía, se tuvo que venir a Córdoba. Y estando en Córdoba, pues tanto Enrique Romero como su hijo, papá, tienes que pintar, dice, me gustaría terminar un cuadro que tengo en Madrid, que hay una señorita con un brasero, que la modelo es Elena Pardo, prácticamente la cara de Elena Pardo está prácticamente terminada, el resto del cuadro está simplemente bocetado. Entonces su hijo fue a Madrid, le trajo el cuadro y le dijo que si quería que le trajeran a Elena Pardo para terminarlo, y dijo que no, que él ya había conocido a María Teresa López y lo dijo públicamente, que era una de las grandes satisfacciones que ha tenido en su vida el conocer a una modelo con esa sencillez, con esa elegancia, con esa carita que a él tanto le agradaba, porque él lo que pintaba de María Teresa era simplemente la cara, luego el cuerpo lo recogía de otra modelo, seguía un poco la teoría de su padre, que hizo este maravilloso tratamiento sobre la belleza, con una letra realmente maravillosa. Sí. La letra es increíble. Eso lo escribió su padre, Rafael Romero Barros. Y ahí, en el postulado le inculcaba a Julio Romero la teoría que de partes perfectas haz un todo. Coge la cara de una modelo, las manos de otra, que por cierto, en la mayoría en muchos cuadros eran las manos de Francisca Pellicer, de la mujer, que únicamente le cedía las manos, no quería que la pintara, la pintó solamente una vez. Y bueno, y él siguió ese postulado. Entonces, el cuerpo de la Fuensanta y esto no era el de María Teresa.
A ver, hubo una modelo muy importante para él, que era María Palou. ¿Quién era esta Hombre, María Palou señorita? es posiblemente, nunca se ha conocido y se ha hablado de si Julio Romero estuvo enamorado de algunas de las modelos. Y con María Palou me parece que sí pasó. María Palou la conoció en el Cursal, que era una sala de fiestas que había en Madrid, y estaba con Teresita Saavedra, y entonces se prendó de ella. Tuvo una pequeña conversación, María Palou le dijo que estaba casada, efectivamente, estaba casada con Felipe Sassone, un escritor peruano que escribía dramas, comedias, etc., y María Palou era la protagonista absolutamente de todo. Entonces, él insistió a través de Teresita Saavedra de que quería hablar con ella y de que quería pintarla, hasta que al fin María Palou decidió que sí, y un día se le presenta en el estudio. Viendo los cuadros que tenía allí Julio Romero, vio uno donde se muestra a una joven, ahí lo tenemos, no es este el cuadro que vio un cuadro parecido a este, y María Palou le dijo, qué bonito es este cuadro, me gustaría, no me hubiera importado ser la modelo del mismo. Y le dijo Julio Romero, yo tendría mucho gusto en pintar un cuadro siendo usted la modelo. Y al parecer, le dijo María Palou, le puedo asegurar que mi seno es prácticamente igual que este. Julio Romero se volvió loco y pintó Contrariedad, que es un cuadro realmente maravilloso. Este cuadro fue presentado en la exposición que celebró en Buenos Aires, en la Galería Whitcomb. Allí Julio Romero vendió prácticamente todo. Le ofrecían millones por este cuadro y no lo vendió. No vendió este cuadro y La muerte de Santa Inés, que es un cuadro apaisado, donde está Santa Inés, porque era el cuadro favorito de su madre. Entonces respetó este y respetó el de La muerte de Santa Inés. Bueno, ¿qué pasó después? Pues no lo sé, pero él consiguió, y únicamente la pintó en este cuadro, no la pintó más. Con lo que, Paco, se demuestra la teoría de que Julio Romero de Torres no pintó a la mujer cordobesa, o a la mujer, obviemos lo de cordobesa, pintó a las mujeres. Tú ten en cuenta de que él no era como por ejemplo Goya, que pintaba a la duquesa de Alba, o como Rafael, que pintaba siempre a la Fornarina, ¿no? Él pintaba a las mujeres. Y esta mujer, que era la que a él más le interesaba, no volvió a pintarla. Luego, era un pintor, y las mujeres de Julio Romero se parecían únicamente a ellas mismas. Un pintor realmente distinto y diferente. Cuando murió Julio Romero, ¿qué pasó con esta mujer? Pues con María Palou me parece que siguió lógicamente su trayectoria artística con Felipe Sassone. Sí, lo pasó muy mal muchas de las modelos que vinieron, entre ellos es conocido que Carmen Casena, pues la mujer murió de pena a los pocos días del entierro. Carmen Casena está en muchos de los cuadros de Julio Romero, tenía una gran afinidad con él, era una cantadora que le cantaba los cantes de Juan Breva, que era lo que a él le interesaba y le apasionaba, y lo dijo en muchas ocasiones. Prefiero ser un cantador como Juan Breva que un gran que un Rafael. O sea que con eso te digo todo. ¿Fue Julio Romero un cantador frustrado? Pues posiblemente. Creo que cantaba bien, no tenía una gran voz. Hay datos que aseguran que estuvo en La Unión, en Murcia, no en el actual concurso de cante de La Unión, que no existía, pero habría ambiente flamenco allí. Es que él estuvo 10 años cantando y llevando una vida totalmente bohemia en Córdoba, una vida totalmente alocada. Y por lo visto se entonaba bien, tocaba la guitarra. Hay fotos en su estudio de la calle Pelayo, en Madrid, donde está él tocando la guitarra de una forma así un poco rara, su hijo Rafael con las palmas y una pastora no sé quién bailando. Qué curioso, ¿no? Que una persona con ese talento para pintar lo que hubiera preferido ser... Lo dijo claramente, sí. Hombre, y el flamenco... Nadie tiene lo que quiere, al final. Claro, el flamenco está permanentemente presente en toda su obra, o sea, que sería muy prolijo entrar en cuadros, pero el cuadro Cantejón es una maravilla, el cuadro de las malagueñas, el cuadro de los celos,
Él, además, cuando se fue a Madrid, se metió más en el mundo flamenco con Manuel Machado. Manuel Machado, que hacía unas letras de flamenco maravillosas, escribió el libro Cante Jondo, Julio Romero le hizo la portada y él se volvía loco con ese libro. Has hablado al principio un poco de la Córdoba de Julio Romero, que vas a dejar plasmada perfectamente en tu libro. ¿Cómo era? Era un pueblecito, ¿no? Pero había un movimiento cultural importante en la época Bueno, de Julio Romero. Tenía 56.000 habitantes, me parece. Era una ciudad poco deprimida, de calles estrechas, calles tortuosas, bueno, pues lo que son las calles, claro. Hoy día ya la Córdoba de aquel entonces ha desaparecido, hay grandes avenidas, hay sitios que se han derribado, tacones que han desaparecido, etcétera, pero era una ciudad muy constreñida. Prácticamente el trabajo que había era el agrícola, el 47% de la población lo que hacía era trabajos de campo, y el resto pues hacían trabajos en el escasísimo tejido industrial que había. Había muchos sitios de reunión, el Círculo de Labradores, el Círculo de la Amistad, que estaba en plena ebullición, etcétera. Tenía unos cuantos periódicos, tenía bastantes periódicos, tenía el Defensor de Córdoba, tenía la Dalí, tenía periódicos... Bueno, eran periódicos que aparecían y desaparecían. Quizás el Diario de Córdoba y la Voz de Córdoba, que es el anterior a nuestro actual diario, eran los más importantes. Y luego pues tenía una vida cultural que yo pienso que era importantísima, gracias a los grandes bates que en ese momento había en Córdoba. Ten en cuenta que estaba Eduardo Lucena con sus noches culturales, él tenía unas noches culturales que celebraba, donde concitaba pues la presencia, fíjate, de Martínez Rúquer, que con su piano, de poetas como Ricardito de Montis. En aquel entonces, Ricardito de Montis, el gran periodista cordobés que tanto nos ha legado, que merecería calles y monumentos por todas partes, porque leyendo a Ricardo de Montis te metes por completo en la Córdoba que él conoció y que a él le contaron, porque tiene documentación impresionante. Bueno, pues en esas veladas musicales de Eduardo Lucena se rendía culto a la música, a la poesía, en fin. Bueno, a la escultura, Mateo Inurria también estaría por Mateo ahí. Inurria también estaría por allí, exactamente. Son todos los... son tantos nombres que ahora mismo no me acuerdo, pero en fin. Los grandes artistas de los la grandes época artistas, estaban ahí. Muñoz Lucena también estaba allí, Enrique Redel, en fin, todos estos. Imagínate lo que es una reunión con Enrique Redel, con Fernández Grilo, con Martínez Rúquer, con Mateo Inurria, con Julio Romero, tenía 7 u 8 años en aquel entonces, pero su padre lo llevaba a estas reuniones. Y yo tengo escrito que en una reunión coincidieron Julio Romero de Torres con Ricardo de Montis, que recitó una poesía en esa reunión, en esa velada, en contra de su padre, que era matemático. Quería que el niño fuera matemático, pero el niño lo que le gustaba era la poesía y los efuglios otoñales y todo esto. Entonces ahí se conocieron Julio Romero y Ricardo de Montis. Amistad que duró toda la vida. Alfredo, cuando se dice que consiguió retratar el alma de Córdoba, Julio Romero, ¿a qué nos referimos? Pues mira, nos referimos, hombre, si nos paramos a analizar los cuadros de Julio Romero de Torres, los fondos de los cuadros de Julio Romero de Torres, te vas a encontrar lo que estamos diciendo, el alma de Córdoba. Te vas a encontrar la Mezquita, te vas a encontrar la Plaza del Potro, te vas a encontrar la Loma de los Visos, te vas a encontrar el río Guadalquivir, te vas a encontrar los barandales de la Ribera, que afortunadamente permanecen, están en los cuadros de Julio Romero, afortunadamente permanecen. Hombre, un poco más limpios estarían mejor, pero ese documento que todavía está ahí, esto lo tiene Julio Romero pintado en muchísimos cuadros, es una maravilla. Y aparte de eso, que en cada fondo de los cuadros de Julio Romero hay distintas y diversas interpretaciones. Entonces, eso ya queda al
juicio de quien detecte y de quien quiera entretenerse en un cuadro. Pero realmente la vida de la ciudad, no ha habido un pintor, pienso, que haya reflejado su ciudad tan bien y tan amorosamente como Julio Romero de Torres. En 1914 Julio Romero se traslada a Madrid y allí se encuentra con la florinata de la generación del 98. ¿Cómo le sentó Madrid a nuestro paisano? ¿Lo conquistó Madrid o...? Bueno, yo creo que fue un amor. Madrid quería a Julio Romero y Julio Romero quería y necesitaba a Madrid. Entonces Julio Romero allí entroncó perfectamente. Cuando él ya se fue definitivamente y alquiló el piso de la calle Pelayo, donde puso su estudio, prácticamente ya Madrid quería que fuera para allá, porque él presentó en distintas exposiciones de Bellas Artes distintos cuadros que el modernismo los hizo suyos. Mira qué bonita era, uno de los primeros triunfos que tengo, y especialmente la Musa Gitana. El cuadro de la Musa Gitana, aquello formó un auténtico alboroto en Madrid, porque en exposiciones anteriores, un cuadro suyo, Las vividoras del amor, pues un cuadro normal, que refleja lo que es un cuarto de un prostíbulo, donde hay unas cuantas señoritas tapadas hasta el cuello, pero bueno, esperando que llegue la clientela. Y una de las chicas que están en el cuadro es Anita López, la cara sucia, la modelo de la Venus, la musa gitana. Entonces ese cuadro, ese desnudo, con ese fondo donde nuevamente está el alma de Córdoba, el puente, la veladura al atardecer, la figura de una guitarra, etcétera, y esa modelo tan bella, solamente vestida con un cintillo rojo en el cuello, eso desbordó totalmente a Madrid. Y Valle Inclán se lo dijo: Julio, tienes que venirte a Madrid, tienes que aquí luchar, y lucharemos contigo. Y entonces Madrid lo recibió con los brazos abiertos. Efectivamente, Julio se lanzó definitivamente en Madrid. Yo pienso que sí, de haber quedado Julio Romero en Córdoba, pues bueno, no creo que su proyección hubiera sido tan destacada ni tan importante. En 1930 Julio Romero de Torres murió en su casa natal de Córdoba y cuentan que ese día cerraron los comercios, los teatros, los cafés, los bares y las tabernas, y que hasta los taxis iban con... Aquello fue, bueno, es que los taxis me parece, es que hicieron falta 27 automóviles, en aquella época tampoco había tantos automóviles, para llevar las coronas. O sea que sí, imagínate la cantidad de testimonios que hubo. Cerró todo el comercio, todo el mundo se echó a la calle, especialmente la clase trabajadora. Por la mañana, por lo visto, Córdoba, porque él murió en la tardecida del 10 de mayo, él murió en la tardecida del 10 de mayo, hay constancia de la última frase que dijo, que es la frase propia de un creador, de un pintor. Encendió, estaba ya prácticamente agonizando, alguien encendió la luz eléctrica y dijo: apagad esa luz, por favor, que me hiere. Quiero ver únicamente la veladura del atardecer que entra por esa ventana. O sea, eso define perfectamente a un artista. Bueno, pues cuando se enteraron los componentes de la UGT, Julio Romero tenía mucha afinidad con la UGT, porque su padre había creado la sociedad de, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero vamos, estaba muy entroncado con el socialismo. Entonces, cuando se enteraron, dijeron: todos los trabajadores tienen que ir al entierro de Julio Romero, de nuestro compañero Julio Romero de Torres. Aquello fue una ebullición, tanto que ellos dijeron: no, el féretro lo llevamos nosotros. Aglutinó a trabajadores, a clase alta, sí. Clase media. Hay una anécdota que no te la puedo contar con pelos y señales, pero me parece que en una de las manifestaciones que hubo, se quemaron no sé qué casa, y bueno, en la casa que se estaba quemando, dijo uno: que aquí hay un cuadro de Julio Romero dentro, a por él. Y por lo visto se quemaron, estuvieron a punto de quemarse por salvar el cuadro y lo salvaron. ¿Solo el entierro de Manolete lo puede igualar? Pues, tal vez. Pues creo que sí. Pueden ser dos entierros muy similares, porque
el de Manolete fue también un señor entierro. Es una buena ciudad para los entierros. Lo que pasa es que, claro, fueron a distintos cementerios, pero bueno, el recorrido fue prácticamente lleno de gente, de flores, de llanto, etcétera. Sí, posiblemente serán dos de los grandes entierros. Te entierra bien Córdoba, ¿no? Debe de enterrar bien. a su Porque hijo además, predilecto. tanto la tumba de uno como la tumba de otro están permanentemente con flores. No, quizás más la de Manolete, por la cercanía, que la de Julio Romero, pero son muy visitadas. ¿Cuándo vamos a poder ver publicado este libro, Alfredo? Pues yo estoy trabajando en él, he tenido un parón por otro trabajo que tenía que atender y yo quiero que el año que viene salga a la luz. Quiero, porque los hijos hay que gestarlos cuanto antes, si no se te enredan un poco en la memoria y ya es muy complicado. Ahora creo que viene una buena época para trabajar, ya ha pasado, en fin, el rigor de los calores, etcétera, y pienso que voy a trabajarlo. Pues muchas gracias por acompañarnos esta Paco, noche, a ti, Alfredo, especialmente. y mucha suerte con este libro tan interesante sobre Julio Romero y lleno de anécdotas y fotografías curiosas de este maestro universal. Muy bien, pues Paco, gracias a ti enormemente. Nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos con ustedes en el Puente de la Luz.